16 horas 28 minutos 24 grados 4 la temperatura. Le damos la bienvenida a Martín Rodríguez. Martín estuvo colaborando y armando gran parte de lo que tiene que ver con el trabajo que se va a poder ver el domingo en la pantalla de Canal 7 con respecto a la crisis del 2001, puntualmente lo que fueron las jornadas del 19 y del 20, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Y también le damos la bienvenida a Javier Trimboli, historiador, también trabajó arduamente en este proyecto que ya va a ver todo el mundo a través de la pantalla de Canal 7. A ver, antes de meternos puntualmente en el documental, ustedes estuvieron trabajando mucho, por lo tanto tienen bien fresca el contexto y el cómo se fue desencadenando la cosa. ¿Por qué no me lo contás un poco? Sí. Bien, básicamente lo que me parece que es importante señalar que el 19 y el 20 de diciembre constituyen una fecha de esas que funcionan en nuestra historia como parteaguas, marcan un antes y un después. Fundamentalmente porque se trató de un acontecimiento que conmovió no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino al país entero, ligado a una crisis que fue económica, que fue social y que también fue política. Probablemente quizás ese sea el tema mayúsculo, ¿no? La dificultad para resolver la crisis tuvo mucho que ver con que distintas capas de la sociedad entraron en ese momento en colisión. Bueno, para mí nosotros, digamos, en el abordaje que intentamos hacer en el documental, lo que tratamos de mostrar es esto, ¿no? De alguna manera lo que se puso en cuestión es cómo podía la sociedad argentina seguir viviendo junta después de semejante cuestión, después de semejante problema. Les propongo algo, vamos a ver una muestrita de este documental a manera de clip, justamente para un poco refrescar. Creo que no es necesario porque es, como bien decía Javier, hay como un antes y un después y todos lo tenemos muy presente, es muy llamativo eso. En realidad no es llamativo si tenemos en cuenta la dimensión de lo que abarcó, solamente con la cantidad de muertos que incluyen esas fechas. Vamos a ver un poquito. ...20 de diciembre de 2011. Podemos observar la crisis con distancia. Como se mira una foto vieja, como se mira una época. La crisis de 2001 contiene 1000 imágenes y sentidos diferentes. Que nos den una bolsa de mercadería, no queremos más nada. Comida quiero. Fueron días muy difíciles porque era la gente en la calle. Che, Cristina, están pasando los pibes, nuestros pibes, dice, por la puerta, están pasando con cosas. Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave, muy serio, ¿eh? Y bueno, eso ya es una anarquía total, ¿eh? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a las calles. Discursos fragmentados y información, consignas, cantos, sensaciones. Y los muertos. ¿Quiénes éramos en el 2001? En Ingeniero White, el año 2000 fue un año, si se quiere, que de algún modo tiene la estatura o la densidad de lo que después fue la crisis de fines de 2001 en Capital Federal. Podemos contar la crisis como una épica colectiva. También podemos llegar al corazón de la crisis a través de la intimidad de las experiencias personales. Mirabas chicos que veías todos los días en el colegio y se iban a meter en un despiole bárbaro por comida. Hay saqueos que se producen que explotan la necesidad de mucha gente. Para el que participa del saqueo es como un momento de reivindicación o por lo menos de venganza. Las cosas que se han visto ayer en televisión, los desmanes, los robos, ha sido terrible, de terror, de miedo, ¿eh? Como si hubiera, supongo, varias historias para contar el 19 y 20 de diciembre del 2001. Yo momentos como este que estamos viviendo ahora no lo he vivido jamás. Y he pasado por todos los gobiernos, democráticos, dictaduras, todo lo que se puedan imaginar, todo. Crisis de 2001. Una época. Relatos en primera persona. Lo dice. Bueno, muy impresionante ver solo este compilado que, reitero, va a formar parte, esto es solo un extracto de lo que va a ser el documental que se va a ver el domingo. 39 muertos en todo el país. Yo decía más de 20 porque no recordaba exactamente y los chicos recién oportunamente me daban el número exacto. Yo no sé si hay un antecedente en donde toda la gente saliera a la calle de esta manera en nuestra historia.
No, de estas características me parece que no. Sobre todo porque también en ese sentido el 19 y el 20 tuvo algo de engañoso, en tanto que la participación pareció ser de la sociedad por entero. Estoy queriendo decir con esto, daba toda la impresión que quienes solamente estaban por fuera eran los políticos. Y me parece que eso fue un hecho tan unánime y creo que también por eso se vuelve engañoso. En términos de, muchas veces los terroristas estamos acostumbrados a pensar en términos de clases sociales, de grupos sociales, de diferencias, de lucha de clases. En este caso parecía que no había tanto lucha de clases, sino más bien una diferencia con una clase, otra política, no definida por su posición en la economía, sino definida por su función social. Me parece que hubo algo que después tendió a aclararse a lo largo de estos 10 años. Y también una inoperancia política descomunal. Me contaba Nabot, que tiene un libro que se llama 5 presidentes, 5 semanas, que de la Rúa se enteraba por televisión de lo que estaba ocurriendo. Sí. ¿Tenés información de eso? Sí, bueno, se dice algo de eso, ¿no? Que, bueno, evidentemente había algo, ¿no? De un de la Rúa doble, ¿no? Aquel que grababa sus spots publicitarios y que solamente aparecía en las pantallas de televisión muy programadamente, y aquel otro que empezó a despuntar con ese famoso programa de Tinelli, en el cual cometió ese tipo de salidas. No, nosotros, hago un poco de referencia a cómo empezamos a mirar. Lo que buscábamos era si era posible tener una originalidad para mirar ese momento sobre el que se escribió y se dijeron un montón de cosas. Y en parte también si era posible no solo entrar de frente a la cuestión dolorosa, sino poder imaginar qué otras cosas, qué otras experiencias, cuáles eran las, digamos, si el 19 y 20, el 2001 es una época, si es ya una época y la mirada que tenemos sobre esa época nos permite tomar distancia, ver qué cosas surgieron, cuál fue, digamos, la suerte de costumbrismo picaresca que envolvió esa época. Y por eso también nos interesaba corrernos de los muertos que están, del costado épico y colectivo tan de lleno que quedó presente en la mirada desde hoy, pero también de otras alternativas que tenían que ver con, desde los clubes del trueque, digamos, también la asamblea, cierta economía social piquetera. Es decir, lo que pasaba en los bancos, también toda la movilización de reclamo y de atención por parte de los empleados bancarios que estaban colapsados. Y la cantidad de otros muertos que hay, que no son los 39 del enfrentamiento, sino los que sufrieron una economía que los mató de infartos, de ACV, y los que pudieron también ver una oportunidad en ese momento, enganchándome en lo que decís vos, de lo que pasó, de esa costumbre. Los que tomaron esta oportunidad, esta crisis de oportunidad, como dicen los chinos, y hoy tienen una mirada inclusive distinta sobre lo que fue el 19 y el 20 de diciembre. La verdad que es... Sí, después otra cosa es el carácter, como decía Javier, el carácter desordenado que tuvo en ese momento, ¿no? Es decir, ahora o tiempo después uno muchas veces escucha que dicen, bueno, la clase media se movilizó por el corralito, por el bolsillo, y después están los saqueos. Esa especie de compartimentación que se hace, ¿no? Que pareciera que ahora se conoce en qué cuadra terminan las asambleas y empiezan los saqueos. En ese momento uno también hace un trabajo sobre sí mismo, cómo lo vivió, ¿no? Y uno se reconoce ingenuo, pensando un montón de posibilidades que finalmente no... ingenuo e incómodo, ¿no? En ese mundo de consignas. Y también en una especie de desorden, que era lo que apuntaba Javier en cuanto a la situación de cómo lo vivían los distintos segmentos de la sociedad. La verdad que ese era otro de los aspectos que queríamos, o que finalmente también queríamos marcar, como cierta confusión entre lo que eran los ahorristas y los... Así, había algo un poco mezclado de todo. Sí, si bien incluso entre el 19 y el 20 hay un amigo politólogo, Alejandro Setma, que hace poco escribió un texto donde marcaba, hay un 19 y hay un 20, como que son dos momentos, un 19 probablemente con una mayor presencia de la clase media, un 20 donde aparece más un factor militante, más periférico, pero que ocupa la plaza. No obstante, la mirada desde ahora tiende de nuevo, o el que nosotros quisimos dar tiende de nuevo a confundir eso como, no podía haber habido una sola cosa, si los saqueos, el estado de sitio, las asambleas, los cacerolazos, los ahorristas, todo estaba entretejido. ¿Qué fue lo que más los sorprendió a la hora de investigar las cuestiones que tuvieron que investigar para elaborar esto? ¿Cuál fue el cimbronazo, si es que lo hubo? Sí, lo hubo. A mí me gustaría agregar una cosita y también el mes entero de ese diciembre fue fenomenal, ¿no? En términos de esta diferenciación de los distintos actores. El 13 de diciembre hay un gran paro de la CGT con una, digamos, importantísima convocatoria ese paro.
Bien, por lo tanto, los saqueos incluso que nosotros desde Buenos Aires los tendemos a localizar en el 19, en la provincia de Mendoza comienzan hacia el 10 de diciembre, ya empiezan a estar localizados los primeros saqueos, que además no son saqueos, creo que eso es una de las cosas que más me sorprendió, sino que primeramente eran pedidos masivos de comida, generalmente organizados por los mismos movimientos sociales, por tanto eran pedidos bastante organizados, no puro espontaneísmo, como luego se retrató lo que sucedió el 19. Entonces, hay una progresión durante ese mes que, a decir verdad, también marca otra cosa interesante en uno de los testimonios, la gente de Bahía Blanca, Ingeniero White, cuando ellos comentan que para ellos es el año 2000, el año de la crisis, más que el año 2001. Por eso yo hablaba de que no fue repentino de ninguna manera. Tal cual, eso es muy interesante. Por ejemplo, la provincia de Corrientes. Para la provincia de Corrientes, el 2001 sucedió en el 1999. Claro. ¿No? Que es el tema de la Plaza del Aguante y el corte del puente. Incluso para la ciudad de Santa Fe, hace poco leí un libro muy interesante, ellos piensan que los efectos que tuvo el 2001 para la ciudad de Buenos Aires y para el país, en la ciudad de Santa Fe tuvieron que ver con la inundación, ¿sí? De finales de abril de 2003, en términos de que dejaron en claro la crisis de un sistema económico y un sistema político y de una clase política. Que dejaba fuera un montón de gente. Bueno, claro. Para ellos está ahí localizado. Claro. Por lo tanto, son distintas fechas que nosotros de la historia nacional contada desde Buenos Aires, localizamos fuertemente, sí, el 19 y el 20, pero que tiene un epicentro mucho más amplio. Chicos, felicitaciones, una producción íntegra de Canal 7, es un orgullo para la televisión pública, ustedes son parte de un gran equipo, ahí se escuchaba el off de la voz de Martíncho, así que Martín, Javier, muchísimas gracias. Bueno, muchas se gracias. Va a poder ver este domingo después de 6, 7, 8, así que los invitamos a ver este documental, repito, de manera diferente además, porque habrán visto allí que está mechado con también lo que se vivía en programas de televisión, no solo del relato periodístico, sino hasta con Capusotto, desde el humor que hacían Todo por 2 pesos, y ver cómo allí aparecía también toda la crisis, este combo que somos todos nosotros, de eso se trata. Gracias. Muchísimas gracias. No te vayas, ya venimos.